En este punto hablaremos de cuándo las normas forman un orden. Dado que el orden jurídico es un sistema de normas, se plantean de entrada las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que constituye la unidad de una pluralidad de normas jurídicas? Pues bien, una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema, un orden, cuando su validez reposa sobre una norma única. Esta norma fundamental, a su vez, es la fuente común de validez de todas aquellas normas que pertenecen a un mismo orden y constituye su unidad. La segunda pregunta que se plantea es ¿por qué una norma pertenece a un orden jurídico determinado? Una norma pertenece a un orden jurídico determinado cuando existe la posibilidad de hacer depender su validez de la norma fundamental que se encuentra en la base de este orden. Según sea la naturaleza de esta norma fundamental, de este principio superior de validez, podemos distinguir dos grupos de órdenes o sistemas normativos. Sin embargo, haremos énfasis en el primero de ellos, el cual consiste en que la validez de una norma resulta de su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta prescrita por cada una de estas normas tiene una cualidad que es inmediatamente evidente. ¿Cuál es esta cualidad? Es la de poder ser referida a la norma fundamental como un concepto particular. Un ejemplo de ello son las normas morales que prohíben la mentira, el engaño y el perjurio, dado que estas normas se deducen como una norma fundamental que prescribe decir la verdad. De la misma manera sucede con la norma fundamental que prescribe el amor hacia el prójimo, ya que se relaciona con un deber moral en el cual no se debe dañar a otra persona, a otro individuo, y se debe ayudar a quienes más lo necesitan. Como segundo punto tenemos que un orden jurídico es un sistema dinámico de normas. En este apartado nos habla acerca de la validez que tienen las distintas normas. En relación a las normas jurídicas nos menciona que su validez no resulta de su contenido, ya que éste no se va a ver afectado si se halla en oposición con un valor moral. Es válida si ha sido creada de una manera particular, es decir, si ha sido elaborada tras seguir las reglas determinadas o a partir de un método específico. Con respecto a las normas de derecho natural y las de la moral, son deducidas de una norma fundamental. Como ya habíamos mencionado anteriormente, estas tienen una cualidad que es inmediatamente evidente. En este caso son producidas como una emanación de la voluntad divina, de la naturaleza o de la razón pura. Con relación a las normas fundamentales, están determinadas en cada caso por un acto particular que no es una operación mental, sino un acto de voluntad, costumbre o procedimiento legislativo si se trata de normas generales y decisión judicial, acto administrativo o acto jurídico de derecho privado si hablamos de normas individuales. Referir las diversas normas de un sistema jurídico a una norma fundamental significa demostrar que han sido creadas conforme a estas normas. Kelsen toma el ejemplo de la coacción ejercida por un individuo sobre otro cuando lo priva de su libertad encarcelándolo. La pregunta que se plantea es, ¿por qué esta coacción es un acto jurídico que pertenece a un orden jurídico determinado? La respuesta es porque está prescrita por una norma individual, la cual está establecida por un tribunal. Esta norma es válida debido a que ha sido creada conforme a lo expuesto en el Código Penal. La validez del Código Penal, a su vez, resulta de la Constitución del Estado, la cual establece el procedimiento para la formación de leyes y señala el órgano competente. Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la norma fundamental escrita por Hans Kelsen en su libro La teoría pura del derecho. Muy bien. La teoría pura del derecho le atribuye a una norma fundamental el papel de una hipótesis básica. Partiendo del supuesto de que esta norma es válida, también resulta válido el ordenamiento jurídico que le está subordinado, ya que la misma confiere a los actos del primer constituyente y a todos los actos subsiguientes del orden jurídico el sentido normativo específico que aparece en la relación establecida por una regla de derecho entre un hecho ilícito y su sanción.
La norma fundamental es así la hipótesis necesaria para todo estudio positivista del derecho, pero hay que tener en cuenta que, al no haber sido creada según un procedimiento jurídico, no es una norma del derecho positivo. Dicha norma no es puesta, sino supuesta. Es la hipótesis que le permite a la ciencia jurídica considerar el derecho como un sistema de normas válidas. Todas las proposiciones por las cuales esta ciencia describe su objeto están fundadas sobre el supuesto de que la norma fundamental es una norma válida. La teoría pura del derecho muestra que la hipótesis de la norma fundamental se encuentra en la base de todos los juicios jurídicos, ya se refieran a la competencia de un órgano o los deberes, responsabilidades y derechos subjetivos de un sujeto de derecho. Es decir, que todos los juicios que atribuyen un carácter jurídico a una relación entre individuos solo son posibles con la condición general de suponer la validez de la norma fundamental. Así, la validez que la ciencia jurídica puede atribuirle al derecho no es absoluta, sino condicional y relativa. Validez y eficacia de un orden jurídico, el derecho y la fuerza. La comprobación de esta relación de dependencia puede conducir fácilmente a la idea de que la validez y la eficacia de un orden jurídico son nociones idénticas. Si se considera la validez del derecho, por lo tanto, su existencia específica como una suerte de realidad natural, resulta imposible comprender el sentido propio de las normas jurídicas. Para que un orden jurídico nacional sea válido, es necesario que sea eficaz, es decir, que los hechos sean, en cierta medida, conformes a este orden. Un orden jurídico es válido cuando sus normas son creadas conforme a la primera Constitución, cuyo carácter normativo está fundado sobre la norma fundamental. También un principio denominado legalidad o legitimidad, en virtud del cual las normas jurídicas solo son válidas si se han creado conforme a la Constitución y no han sido ulteriormente abrogadas según un procedimiento conforme a la Constitución. La relación entre la validez y la eficacia de un orden jurídico no es otra cosa que la relación entre el derecho y la fuerza. En este punto hablaremos sobre la norma fundamental de un derecho nacional es una norma del derecho internacional. Al establecer el principio de un orden jurídico, para ser válido debe tener cierto grado de eficacia. Nos limitamos a formular de una norma del derecho positivo que no pertenece a este orden jurídico, sino al derecho internacional. Este principio de efectividad, que es una de las reglas del derecho internacional, constituye la norma fundamental de los diversos órdenes jurídicos nacionales. La Constitución establecida por el primer constituyente solo es válida en la condición de ser eficaz. La realidad a la cual se aplica debe comprender de una manera general al orden jurídico construido sobre sus disposiciones. Esto significa que un orden coactivo dependiente del derecho internacional es un orden jurídico legítimo y por lo tanto válido y obligatorio para el territorio en el cual se ha convertido en efectivo de ese modo estable. Validez y eficacia de una norma particular. Si hablamos que la validez de un orden jurídico es considerado, por así decirlo, como un sistema cerrado de normas, depende de su eficacia, o sea, de una correspondencia general entre ese orden y los hechos a los cuales se aplica. Esto no significa que la validez de una norma tomada aisladamente depende de la misma manera de su eficacia. En el principio de efectividad no es solamente una regla del derecho internacional positivo, puede también formar parte de las normas positivas de un orden jurídico nacional, en la medida en que éste haga depender la validez de ciertas normas de su eficacia. Cuando la Constitución escrita establece o admite la costumbre como fuente del derecho junto a la legislación, la costumbre puede entonces derogar una ley que ha caído en desuso. Pero el hecho de que durante cierto tiempo
no ha sido aplicada por los órganos competentes. Pero aún así, la Constitución escrita reconoce la costumbre como fuente del derecho. Puede suceder que los tribunales que se rehúsen a aplicar una ley que ha caído en desuso. En todos estos casos, se trata de la derogación de una norma procedente válida. También una ley recientemente dictada, válida aún antes de poder ser eficaz. Pues bueno, el punto 5 del capítulo 9 es la estructura jerárquica de un orden jurídico nacional. Bueno, empezamos con lo que sería la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es el sentido de palabras que tiene una función esencial de designar a todos los órganos de la creación de normas generales. En sí, la Constitución es el máximo poder que existe dentro de un Estado. También entendemos que la Constitución puede determinar el contenido de ciertas leyes, además de mandar, prohibir o permitir. O sea, tiene en sí la función que vendría a ser de la ley. ¿Por qué? Porque la Constitución decide todo lo que pasa con las demás, en los demás órganos que crean las normas generales. Bueno, también tenemos que ninguna ley puede derogar a la Constitución. ¿Por qué? Porque una ley no lo puede derogar porque es el máximo poder del Estado en sí, en pocas palabras. También que para derogar una ley es necesario que la Constitución haya previsto para su modificación o derogación. En sí que una ley se puede derogar o de una vez modificar lo que esté mal con ella. También ella designa cómo se desarrollan esos órganos, lo que mejor conocemos como la legislación. Esto sería todo en parte de la Constitución y seguimos con el siguiente tema. Pues bueno, tratando con el tema que es la legislación y el concepto de la fuente del derecho, tenemos que la legislación no es del mismo poder de la Constitución, porque es un poder inferior. Por eso tenemos que este surge del poder legislativo, que es el poder que se encarga de crear normas principales y normas secundarias, como está especificado en la diapositiva. No se relaciona con la Constitución, pues la Constitución tiene la función de crear las leyes. En cambio, la función legislativa se encarga de aplicarlas y aprobarlas. Esto como un órgano que representa la función legislativa sería una asamblea. Bueno, la legislación determina tanto lo que serían normas jurídicas como las normas que serían normas principales o normas secundarias, las cuales más adelante en el tema las trataré de una manera mucho más concreta. También que siempre dentro de una norma va a existir lo que vendría a ser una fuente del derecho, porque si no hay una fuente del derecho, la norma no tendría el significado concreto que quiere dar a conocer. Y que la ley designa todas las normas generales a las que se vaya a referir, pues siempre tiene que estar basado en la ley. ¿Qué es la jurisdicción o qué busca? Dice que busca definir de manera abstracta un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque un hecho siempre se va a definir de manera abstracta, porque no se va a poder definir de una manera concreta, porque nadie es perfecto. Por ejemplo, si se realiza un asalto, la persona puede equivocarse en alguna cosa u otra, por lo cual no se va a definir de una manera concreta. Y esto es lo que nos da a conocer una jurisdicción. También que solo ella define qué es un hecho ilícito, que ella define qué es y qué no es un hecho ilícito. La jurisdicción tiene que ser de un carácter constitutivo, que siempre se base en buscar la justicia. También en sí que el derecho no está compuesto únicamente por normas principales y no se debe confundir con la ley, porque el derecho y la ley son palabras distintas. ¿Por qué? Porque algunas personas piensan que la palabra derecho y la palabra ley tienen un significado que es el mismo, pero no. También tenemos por último una palabra concreta que define la jurisdicción, que es una potestad del Estado que administra la justicia, ya que con ella se basan los órganos jurisdiccionales. En sí que la jurisdicción busca siempre dar a conocer la justicia. Seguimos con la exposición. La jurisdicción y la administración. ¿En qué se encargan estas? La administración tiene la función de concretar e individualizar las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes nunca van a tener
lo mismo entre sí, porque si se asemejan demasiado o tienen algo en contra de la otra, una de las dos tiene que ser derogada. Se asemeja mucho con la jurisdicción, como lo hablamos anteriormente, que esta busca lo que vendría a ser la justicia. Pero ambas son de una manera referentes frente a un tribunal. La jurisdicción y administración se las organiza de lo que vendría a ser una manera idéntica, que las funciones jurídicas son diversas, pero que se encuentran dentro de la organización en los estados modernos. Por último, que ambas siempre se van a basar en la verdad y la distinción esencial. ¿Por qué? Porque ambas buscan lo que dije, la justicia, y esto sería todo con respecto al capítulo 9. El acto jurídico de derecho privado y la ejecución. Si se parte del establecimiento de una constitución, el proceso de creación del derecho termina de esta manera con la ejecución de un acto de coacción destinado a sancionar un hecho. El literal F, creación y aplicación del derecho, podemos entender que éstas aplican una norma de un grado superior y crean una norma de un grado inferior. Así, la primera constitución, es decir, el primer acto de creador de derecho, aplica la norma fundamental. A su vez, las normas generales de la legislación aplican la constitución, y las normas individuales de la jurisdicción y de la administración aplican las leyes. Ubicación del derecho internacional en la jerarquía. Podemos entender en base a esta diapositiva que se puede definir al derecho internacional como un orden jurídico superior a las órdenes de los estados y que constituye con ella una comunidad jurídica universal. H. Conflictos entre normas pertenecientes a estratos diferentes. ¿Qué podemos entender en base a esta diapositiva? Podemos entender que si una ley en vigencia puede, en razón de la manera en que ha sido creada o en razón de su contenido, encontrarse en contradicción con la Constitución, hay una sola interpretación posible. Es necesario admitir que la Constitución reconoce no solamente la validez de las leyes constitucionales, sino también, en cierto sentido, la de las leyes denominadas inconstitucionales. De lo contrario, no se podría afirmar que dichas leyes están en vigencia. En la razón de ser y objeto de interpretación del capítulo 10 tenemos que las normas se las conoce en una operación, como el espíritu que acompaña el proceso de creación del derecho a pasar de las normas superiores a las normas inferiores, como hemos venido hablando durante todo este tema. Una norma superior siempre va a poder influir de una manera u otra en una norma inferior. Pero bueno, un ejemplo sería que una persona que crea una norma superior no la va a querer dividir en diversos puntos, porque siempre va a buscar dar a conocer eso de una manera concreta. ¿Por qué? Porque la norma superior también va a tener cierto punto en una norma inferior. También que toda norma debe ser interpretada para su aplicación, porque la norma puede diferenciarse en alguna cosa y no puede ser aplicada de una manera correcta. Por eso, en síntesis, toda norma debe ser interpretada para su aplicación, o sea, en la medida en que el proceso de creación y de la aplicación del derecho desciende en grado a la jerarquía del orden público. Bueno, como hemos venido hablando durante todo el tema, determinación parcial en la norma inferior de la norma superior. La norma superior también puede inferir en lo que sería el contenido de la norma inferior, porque la norma inferior se deriva de la norma superior. No en forma completa, no, porque la norma superior también tiene que tener algo diferente de la norma superior. Por eso no puede regular todos los detalles o el aspecto de esta norma. Acto por el cual, cuando este es aplicado, siempre deja un marco amplio para su apreciación, porque nunca van a tener la misma forma ni el mismo punto de vista de ambas. También que la no determinación de un acto jurídico puede ser también la consecuencia involuntaria del texto de la norma que regula este acto. Y por último, la determinación de un acto jurídico que puede resultar en una contradicción total o parcial, porque entre dos normas no van a poder tener una misma explicación frente a un orden jurídico. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la norma. Es un marco abierto a todas las posibilidades.
En todos los casos de no determinación voluntaria o involuntaria de un acto jurídico, la aplicación de la norma que regula este acto ofrece varias posibilidades. Así, puede retenerse a una de las diversas significaciones que el texto de la norma puede tener, o bien puede adecuarse a la voluntad del autor de la norma, si se pudo determinar de otra manera. O también elegir una de las dos normas contradictorias como segunda opción o considerar que éstas se anulen recíprocamente. La norma superior es así un marco abierto a varias posibilidades y todo acto de aplicación es conforme a la norma si no se sale de este marco, y en cambio lo llena de alguna de las maneras posibles. Si se entiende por interpretación la determinación del sentido de la norma por aplicar, el resultado de esta actividad no puede ser otra que la determinación del marco constituido por las normas y por consiguiente la comprobación de las diversas maneras posibles de llenarlo. La interpretación de una norma no conduce pues necesariamente a una solución única y que sea la exclusivamente justa. Puede presentarse varias soluciones que desde el punto de vista jurídico son todas de igual valor si están de acuerdo con la norma por interpretar. Métodos de interpretación. La teoría del derecho positivo no suministra ningún criterio y no indica ningún método que permita dar preferencia a una de las diversas posibilidades contenidas en el marco de una norma. Todos los métodos de interpretación que han sido propuestos solo conducen a una solución posible y no a una solución que sea la única correcta. Uno puede no cuidarse del texto y atenerse a la voluntad probable del legislador, o bien respetar estrictamente el texto y desentenderse de esta voluntad. En realidad es una problemática. Desde el punto de vista del derecho positivo, estas dos actitudes son por completo equivalentes. Cuando las dos normas simultáneamente válidas se contradicen, pueden elegirse entre las tres posibilidades lógicas ya mencionadas con anterioridad. De la misma manera, la regla que prescribe tener en cuenta los intereses en juego se limita a ubicar el problema sin aportar la solución, ya que no brinda el criterio objetivo que permite evaluar los intereses opuestos y resolver el conflicto resultante. En este punto, Kelsen nos cuestiona acerca de que si la interpretación es un acto de conocimiento o de voluntad. Empieza por mencionarnos sobre la teoría tradicional de la interpretación, la cual parte de la idea de que basta cierto conocimiento del derecho existente para determinar los elementos que faltan en la norma cuando se trata de aplicarla. Esta concepción suele ser muchas veces considerada ilusoria y contradictoria, ya que no concuerda con la hipótesis de la posibilidad de una interpretación. También nos menciona que la interpretación de la Constitución no posibilita más al legislador dictar una ley justa de lo que la interpretación de la ley posibilita a un tribunal pronunciar una sentencia justa. Entre estos dos casos existe una gran diferencia de orden cuantitativo, ya que desde el punto de vista material existe una libertad mucho más amplia para el legislador en comparación con el juez. Sin embargo, este también suele ser convocado para crear normas jurídicas y obtener una cierta libertad en su actividad. Otro de los aspectos que nos da a conocer es que el jurista que describe el derecho no es una autoridad jurídica. Su papel simplemente es conocer el derecho, mas no le corresponde crearlo ni aplicarlo por un acto de voluntad. Otro de los aspectos que nos da a conocer es que una norma inferior es creada sobre la base de una norma superior. Resulta claro que el órgano creador de una norma inferior no solamente toma en cuenta una norma superior, sino también aquellas normas no jurídicas, es decir, las que son consideradas como normas morales, a la justicia, a la que se le denomina bien público, interés del Estado o progreso. Cabe mencionar que si miramos desde el punto de vista del derecho positivo, podemos llegar a la conclusión de que estas normas no tienen una validez, aunque si es que la norma superior decide prescribir dichas normas, podría considerársela como válida. Otro de los puntos a tratar es la ilusoria seguridad jurídica.
Cuando el sentido de una norma es dudoso, la teoría tradicional menciona que existe una sola interpretación correcta y un método científico que permite establecerla en todos los casos. ¿Cuál es esta interpretación? Es la que veremos a continuación. El derecho sería así un orden fijo que determinaría de manera inequívoca la conducta de los hombres y en particular la de los tribunales y la de los otros órganos encargados de aplicarlo, con lo que garantizaría, si no una seguridad económica, al menos una seguridad jurídica. Como Kelsen estudia la teoría pura del derecho, este concepto de la ilusoria seguridad jurídica no podemos tomarlo en cuenta, ya que la teoría pura del derecho busca la verdad, busca saber qué es y cómo es el derecho, mas no basarse en ideas ilusorias o inequívocas o incluso contradictorias. En el tema El problema de las lagunas, existe las lagunas lógicas, la cual se atribuye un papel especial a la interpretación en la tarea de llenar lo que se denomina las lagunas del derecho. Con esto se hace referencia a la imposibilidad de aplicar el derecho vigente en este caso concreto, porque ninguna norma jurídica indica la conducta debida. Según esta posición, de ocurrir un litigio tal, el órgano encargado de resolverlo sería incapaz de hacerlo si debería limitarse a aplicar el derecho vigente y, para llenar la laguna, se vería constreñido a recurrir la interpretación. Bueno, aquí tenemos las lagunas técnicas. Pues una laguna técnica se representaría cuando el legislador ha omitido dictar una norma indispensable para la aplicación técnica de la ley y tal laguna podría ser llevada por vía de interpretación, pero en realidad se entiende por laguna técnica una laguna lógica que resulta una divergencia entre el derecho positivo y el derecho deseado, o bien aquella indeterminación que resulta del hecho de la norma que es solamente un marco. Respecto a esta diapositiva del literal B a las lagunas técnicas, puede significar que, en ausencia de un presidente, todo otro modo de convocatoria está permitido, pero si esta conclusión no fuera posible, sería necesario admitir que en virtud de la ley misma, dicha asamblea no está en condiciones de reunirse válidamente. Sin embargo, aquí no se está en presencia de una laguna, pues ese sentido de la ley es claro. La asamblea debe ser convocada por su presidente aun cuando éste no exista. Por el legislador. Aunque no haya lagunas en el derecho, el legislador orientado por una teoría errónea puede admitir la existencia de verdaderas lagunas lógicas, pero estas lagunas no tienen quizás el sentido que el legislador les atribuye. Este puede adoptar, y de hecho adopta, frecuentemente disposiciones para el caso de que ninguna decisión pueda ser adoptada basándose en la ley. Estos han sido nuestros temas, espero que hayan comprendido. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.